Buenos días, sean muy bienvenidos todos ustedes. Sumamente agradecido con el comité organizador de este gran evento, de este Congreso Internacional, por darme la oportunidad de compartir mis conocimientos o parte de mis conocimientos con ustedes. Y de verdad, mil gracias a todos ustedes por estar acá, por hacerme el honor de estar presentes en esta charla. Muchas gracias como dijo el doctor Gustavo, a los doctores Sánchez y Calderón. Les apuesto que son los colegas farmacéuticos de mayor edad en este congreso. 88 años cada uno, usuarios de homeopatía desde hace muchos años, y mi papá maneja, de hecho se vino manejando desde la casa hasta acá, ellos solitos. Adelante. Sí, colegas farmacéuticos. ¿No hay puntero? No. Ok, no importa. Terapias complementarias energéticas. Son sistemas o técnicas utilizadas para tratar enfermedades, para mantener la salud y mejorar la calidad de vida de los pacientes sin la utilización de sustancias químicas, manteniendo y restableciendo los equilibrios energéticos en el cuerpo humano. La introducción y la justificación de esta ponencia mía la retomo en las conclusiones, entonces acá no me voy a detener. Y acá tengo el temario de lo que voy a tratar hoy. Un muy breve resumen de antecedentes históricos desde los orígenes de la medicina. Se considera que data de los siglos 5 y 4 antes de Cristo, cuando Hipócrates fue el primero en experimentación clínica, en hacer experimentación clínica con sustancias de plantas y estudiar las enfermedades. En su obra, el Corpus Hippocraticum, desarrolla el concepto de lo que es la physis, o sea, el impulso natural del organismo a curarse a sí mismo. Del entendimiento de este concepto, Hipócrates nos enseña, y ahí es donde la medicina toma dos caminos. Hipócrates nos enseña y establece que hay dos formas de curar: a través del principio de los opuestos, revirtiendo los síntomas de las enfermedades utilizando sustancias de plantas, sustancias químicas. De ahí surge la teoría del racionalismo. Varios siglos después, el materialismo médico, explicando causa y efecto. Y en nuestros días, la medicina mecanicista, la fisiología y la farmacología. Del otro lado, el principio de los similares. Que una misma sustancia que causa una enfermedad en un individuo sano es la misma sustancia que a la vez la puede curar. Surge, retomando el principio de la physis, surge el empirismo, que en ese momento carente de bases y argumentos científicos, entonces queda un poco
como en el olvido, como en escondido, como en stand-by, hasta que varios siglos después, Paracelso retoma el concepto de physis y el estudio de la fuerza vital, que es la base para que el doctor Samuel Hahnemann descubriera la homeopatía. Igualmente, si pretendemos hacer una clasificación o hacer una división de las diferentes terapéuticas, tenemos dos caminos. El camino de la medicina material, de la que con reacciones químicas revierte los síntomas de las enfermedades. Y como nuestra formación académica en su mayor parte trata con la utilización de medicamentos obtenidos de sustancias químicas sintéticas, este pequeño sector, esta pequeña parte, esta gráfica, es la que se conoce como medicina convencional. Y ahí se ve claramente cómo sigue la ley de los opuestos. Antibióticos, antiinflamatorios, todo lo que sea lítico o anti, o en su mayoría. Tenemos un gran segmento que lo ven ahí en color verdecito, ¿verdad? Que va cambiando el color. Una parte que cura a través de químicos naturales, o sea, la famosa medicina natural, fitoterapia, medicina naturalista, como le quieran llamar. Y en la otra mitad de este cuadro, ese gran universo de las terapias complementarias o alternativas, dependiendo si se utiliza con la medicina convencional o en sustitución de la medicina convencional, que no es en todos los casos que se puede sustituir. Por eso yo insisto mucho que estas terapias deben ser conocidas y utilizadas estrictamente por profesionales en salud. La que trata con la energía, con el movimiento de los elementos subatómicos de las moléculas y los átomos, nanovibraciones en el átomo y todos los movimientos de los electrones. No tiene químicos, no funciona a través de reacciones químicas. Y de estas terapias, las de gran relevancia para nosotros, los farmacéuticos, son las que implican la ingesta o la utilización de medicamentos. Y de ellas, las principales son la homeopatía y las terapias florales. Hay otras, pero estas son las más relevantes, las principales. Siguiendo una línea del tiempo, tenemos que la homeopatía fue descubierta en el siglo XVIII por un médico alemán, el doctor Samuel Hahnemann, con la publicación de su obra El Organón, donde él describe todo el conocimiento que logró recopilar de la homeopatía, y aparecen en esta obra los 5 principios fundamentales de la homeopatía. En el siglo XIX, a través de varios médicos homeópatas de mucha relevancia, dentro de los que destacan, vamos a ver, ahí vamos bien. Ok, dentro de los que destacan Constantin Hering, James Tyler Kent y Leon Vanier, ocurre esa expansión mundial de la homeopatía con la fundación de escuelas homeopáticas en Europa y en América. Llega la homeopatía a nuestro continente, a América Latina, a México, a Cuba, a Brasil, a Argentina. Se fundan los primeros hospitales homeopáticos y las asociaciones internacionales de médicos homeópatas, de las cuales la más importante es el Instituto Americano de Homeopatía, fundado en 1844, que es la asociación de médicos estadounidense más antigua que existe y totalmente vigente. De hecho, es la que desarrolla más investigaciones a nivel científico homeopático.
En el siglo XX viene la consolidación mundial de la homeopatía. Igualmente, a través de homeópatas muy influyentes en el mundo, se fundan los primeros laboratorios homeopáticos. Hay una integración de la homeopatía en las universidades y en los colegios de medicina. Y se desarrollan las primeras publicaciones con carácter científico y clínico de homeopatía. Y ya en nuestro siglo, el reconocimiento científico de la homeopatía, lo que estamos viviendo ahora. En nuestro siglo, la gran importancia que tiene la revalorización de terapias integrativas, de terapias holísticas. Se desarrollan las primeras publicaciones científicas sometidas a revisiones por pares académicos en revistas que no son homeopáticas. Por ejemplo, el Journal of Molecular Liquids. Y se desarrollan las primeras propuestas de los modelos que justifican la acción de los medicamentos homeopáticos. Entonces, vemos la gran fuerza que va adquiriendo la homeopatía a través de los siglos. Y ahí sigue la línea punteada. Y en las conclusiones vamos a ver hasta dónde podríamos llegar. Ninguna terapéutica tiene razón de ser si no tiene evidencia clínica. Y para hoy yo seleccioné los 3 mejores casos clínicos que yo he tratado con homeopatía. Desde luego tengo un montón más. El primer caso es un caso de psoriasis crónica. Una psoriasis con más de 10 años de sufrirla el paciente. Fue diagnosticada por médicos especialistas en dermatología. Ustedes se pueden imaginar en esos 10 años por cuántos médicos especialistas y por cuántos tratamientos dermatológicos no pasó el paciente, no anduvo el paciente. Y como las imágenes dicen más que 1000 palabras, yo les voy a mostrar la secuencia de la evolución de este caso de psoriasis. Es el peor caso de psoriasis que yo he visto en mis más de 30 años de ejercicio profesional. Podemos ver una espalda totalmente cubierta de lesiones psoriáticas. En 6 meses de tratamiento observamos una espalda con más del 50% de curación o de mejoría. Y un poco más de un año después de haber iniciado el tratamiento, vemos la espalda del paciente totalmente curada. El segundo caso clínico que les voy a presentar es un caso de diverticulitis y litiasis biliar. También es un caso crónico. De hecho, los 2 primeros casos que voy a presentar son casos crónicos, porque los detractores de la homeopatía siempre aducen que el paciente se curó porque era el proceso natural que iba a cursar la enfermedad. Pero perdón, en casos crónicos de más de 10 años no se los acepto. Demasiada casualidad que fue el curso normal de la enfermedad en el momento que empezamos el tratamiento con homeopatía. Entonces eso yo no se lo acepto a los detractores de la homeopatía. Les puedo aceptar cualquier otro argumento menos ese en lo que son casos crónicos. Este es un caso muy interesante también donde la paciente sufría de síntomas dispépticos severos, como dicen, prácticamente de toda la vida, comprometiendo la calidad de vida de la paciente. Y lo interesante de este caso clínico es que le puede dar seguimiento a través de imágenes médicas, a través de ultrasonidos. Además de los síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Como dolor abdominal, reflujo, estreñimiento, también le producía migraña, depresión, insomnio y bueno,
Todos estos síntomas que desde luego comprometen la calidad de vida de cualquier persona. Para no hacerlo muy largo, en estos casos clínicos no entro a analizar, digamos, la estrategia homeopática que yo utilicé para instaurar los tratamientos. Primer ultrasonido, marzo del 2018. El mismo revela cambios ecográficos sugestivos de diverticulitis aguda. La paciente empieza con su tratamiento convencional de gastroenterología y, desesperada porque no ve mejoría, en marzo del 2021 se hace un nuevo ultrasonido donde aparece una extra. Lito de 8 milímetros. 8 milímetros es un tamaño considerable de un cálculo biliar que se moviliza libremente en su interior. En ese momento la paciente recurre a mi persona para que yo la trate con terapéutica homeopática. Ahí, en ese momento, en marzo del 2021, empezamos el tratamiento homeopático. Un año y meses después, en junio del 2022, el ultrasonido dice así: vesícula biliar con escaso barro biliar sin lito demostrable. Entonces, ya vamos evolucionando hacia un proceso de curación de la paciente. Y un año después de este último ultrasonido, en septiembre, año y unos meses, en septiembre del 2023, vean qué maravilla, qué impresionante. Vesícula biliar sin litiasis ni barro biliar. Estudios sin evidencia de diverticulitis. Vamos con el siguiente caso clínico. Tal vez le voy a robar unos minutitos que le correspondía a la doctora Mercuri, que no pudo acompañarnos. Este también es un caso súper interesante. Digamos que este no es un caso, lo que les voy a presentar no es un caso crónico. De repente pudo haber sido el proceso normal del curso de la enfermedad de la paciente, pero honestamente yo no creo. Ahí ustedes van a decir si sí o si no. Una paciente de 61 años con... Vean qué caso más interesante y más bonito. Trastorno obsesivo compulsivo severo que justificó una hospitalización en un centro psiquiátrico de salud. La paciente sale del hospital con tratamiento antipsicótico, clorpromacina, risperidona y clonazepam, que le produce síntomas extrapiramidales con rigidez muscular facial y dificultad de habla. Voy acá, la evidencia la voy a hacer con un video. Por favor, pónganle mucha atención y escuchen la forma en que cuando atendía a la paciente en julio de este año, es una paciente de este año, julio del 2025, cómo pronunciaba las palabras, cómo articulaba, cómo movía su boca en comparación con el video 3 meses después, en octubre de este año. O sea, es un caso clínico bastante reciente. Por favor, reproducimos el video de la izquierda, donde está la paciente con la camisa, con el suéter rojo, por favor. No se escucha. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿Entendieron? Reproducimos por favor el segundo video. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y del todo mal. Amén. Ok, ¿qué les pareció la evolución de la paciente en 3 meses de tratamiento con homeopatía? A mí, honestamente, me sorprendió y me llenó mucho de orgullo. Ahora viene la parte más interesante, vean. Esta parte necesita
una explicación muy amplia. Yo les voy nada más prácticamente que a mencionar qué ha ocurrido, qué evolución y qué avances hemos obtenido a través de grandes científicos dedicados al estudio de la homeopatía y al desarrollo de modelos cuánticos y subatómicos, que es donde radica el efecto de la homeopatía, lo que justifica la acción de los medicamentos homeopáticos. Tenemos que el primer intento por demostrar cómo funcionaban los medicamentos homeopáticos fue en 1988 por el médico inmunólogo francés Jacques Benveniste. Él estaba sorprendido de la forma en que la homeopatía, ya casi termino, voy con esto y conclusiones y terminamos. Igual, voy a robarme unos minutitos de la parte de la doctora Mercuri. Él estaba sorprendido de la forma en que un medicamento homeopático, apis mellífica, modificaba la acción del sistema inmunológico para tratar enfermedades de origen inmunológico. Entonces, él estaba tan emocionado que convocó el comité científico de una reconocida revista, periodistas y camarógrafos para demostrarles esto in vitro. Lo que le faltó a él fue ser homeópata. No entendió que se necesitaba de un sistema vivo para que pudiera haber esa interrelación de información y contenido energético. Un fracaso, y hasta el día de hoy estamos sufriendo los embates de los detractores de la homeopatía por este disque fracaso científico. Pasaron más de 10 años para que un médico estadounidense, David Eynick, nos enseñara cómo era que teníamos, o los científicos, cómo tenían que hacer los estudios de los medicamentos homeopáticos para empezar a entender. Él hizo el estudio de cuatro sistemas: agua sin medicamento, dinamizada y sin dinamizar, entendiéndose por dinamización el proceso de transferencia energética que se utiliza en la elaboración de los medicamentos homeopáticos. Y el estudio de agua con medicamento, ya no sin medicamento, sino con medicamento, dinamizado y sin dinamizar. Utilizó espectroscopía de protones de alta sensibilidad. No encontró en ese momento ninguna variación significancia en caracterización energética, pero dio el primer paso. Entre el 2004 y el 2014, dos médicas mexicanas, Lorena García y Beatriz Gallo, recopilaron 13 estudios científicos, publicaciones científicas que desarrollaban unos nuevos modelos para justificar la acción de los medicamentos homeopáticos. En primer lugar, que la información energética se transfería y permanecía en los puentes hidrógenos del agua. Entonces ahí es donde ya está ocurriendo la transferencia energética hacia la constitución molecular del solvente inerte donde se preparan los medicamentos homeopáticos. Luego, formación de dipolos, ese es otro modelo, de dipolos electromagnéticos oscilantes en forma armónica y sincronizada con caracterizaciones energéticas totalmente diferentes. Y luego, para justificar un sistema de dilución que se conoce como el sistema de dilución corsacoviano, la interacción entre estos elementos subatómicos de los medicamentos homeopáticos con el ácido silícico y el sílice de la pared del recipiente donde se prepara el medicamento homeopático, justificando en un aumento de varios cientos de kilopascales. Ocurría estos dos procesos, teorías moleculares en la formación de silicatos, clústeres o racimos moleculares energéticos, y otra teoría físico-química no molecular de resonancia y sincronización. Acá este es el esquema del primer experimento de David Eynick. Y acá sí, muy importante, en A1 vemos que no es lo mismo unas disposiciones aleatorias de las moléculas del agua cuando ya están formando estructuras geométricas, interaccionando y comportándose energéticamente diferente.
los átomos en los puentes de hidrógeno, y de lo segundo que les hablaba, la disposición ordenada con movimiento oscilante armónico, produciendo campos de energía electromagnética que interaccionaban con el desequilibrio energético de los pacientes. Igual, disposiciones geométricas de los racimos energéticos moleculares con puentes de sílice, con caracterizaciones energéticas totalmente diferentes, y los más recientes modelos que han adquirido mucha fuerza y mucha relevancia en la sociedad científica es el que justifica las enfermedades a través del cambio en la dirección del giro de los electrones sobre su propio eje. El estado de salud establece un movimiento constante y en la misma dirección de los electrones en todo el bloque de construcción, o sea, los órganos y sistemas involucrados en una enfermedad. Cuando se cambia la dirección, aparecen los síntomas. Se busca un medicamento homeopático cuyas moléculas tengan la rotación de los electrones sobre su eje exactamente igual al de la enfermedad. Ocurre un efecto de igual polaridad, donde en la igual polaridad hay una fuerza que les da vuelta y se unen los imanes, produciendo el equilibrio y restableciendo la salud. Y finalmente, en el 2024, un estudio súper interesante de la caracterización energética de un mismo medicamento, aurum metálico, en escalas de dilución 60, 30 y 200, y se demuestra la diferenciación de las características energéticas de un mismo medicamento con diferentes procesos de dinamización. Este es el diagrama, y ya vamos terminando, de acá pasamos a las conclusiones de cómo se llevó a cabo este último estudio científico. Los métodos utilizados, los datos utilizados, los resultados arrojados y las gráficas de los resultados arrojados, los sistemas y técnicas que se utilizaron, y pasamos a las conclusiones ya para terminar. En primer lugar, tenemos que entender que estas terapias, especialmente la homeopatía, representan una herramienta diferenciadora para nosotros los profesionales en salud, porque representa una gran ampliación del rango en atención farmacéutica y más posibilidades de abordaje de pacientes y casos clínicos. Al no tener contenido químico, tiene grandes ventajas sobre los medicamentos químicos, además de que no producen contaminación. Al no producir reacciones químicas, no tiene efectos secundarios, o sea, reacciones químicas en órganos o sistemas no deseados. Igualmente con otras moléculas, entonces no tiene interacciones, prácticamente no tiene contraindicaciones, o sea, el rango de utilización es súper amplio. Neonatos, lactantes, pacientes adultos mayores polimedicados, incluso anticoagulados con warfarina, mamás embarazadas, mamás en lactancia, etcétera, etcétera. Tampoco produce carga metabólica, así es que no es una limitación. Como les demostré, la homeopatía ha revelado muchísimas evidencias clínicas, que eso le da un soporte para poderla utilizar. Desde luego, a pesar de ser una terapéutica maravillosa, necesitamos conocer sus limitaciones para utilizarla éticamente y profesionalmente. Y la homeopatía nos permite el aprendizaje que los nuevos conceptos de curación y tratamiento de las enfermedades descansan en conceptos de energía, frecuencia y vibración. Y con el avance y desarrollo de estos últimos modelos, vamos a cambiar la forma de pensar los profesionales de salud. Va a cambiar la forma de diagnosticar enfermedades, de hacer el abordaje de las enfermedades y establecer los tratamientos para tratar enfermedades. Y en ese momento vamos a vivir lo que yo llamo la revolución de la medicina energética. Vean, les traigo un bono, vean, les doy 2 segundos para que le tomen fotografía a estas 3 últimas diapositivas. Vean, este es un link donde aparecen
una recopilación de más de 5.500 publicaciones científicas de homeopatía. Para los detractores de la homeopatía que dicen que en homeopatía casi no se ha publicado nada. Ya, va la siguiente. Para que le quiten el miedo a la homeopatía. Aplicaciones homeopáticas para dispositivos móviles. Y la última, y acá me retiro, se las dejo ahí, un botiquín homeopático para que empiecen a tratar sus pacientes con homeopatía. Muchísimas gracias.